suspiré ahorita así de, porque las 6 ciudades más violentas del mundo, a ver, en serio, paren oreja con lo que voy a decir. Las 6 ciudades más violentas del mundo están en México. Las que registran más homicidios por cada 100,000 habitantes son Celaya, Tijuana, Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y Ensenada. Pues no sé cómo no está también ahí Oaxaca, Estado de México y otras tantas. Es impresionante este dato que surge y está registrado en medios internacionales, tanto institutos como medios de comunicación, como organismos que tratan el tema de la violencia, la califican, la miden. Las 6 ciudades más violentas del mundo están en México. Ay, sentí un golpe en el corazón hablando así de mi país. Están conmigo Mónica Tapia, cofundadora de AUNA, plataforma que impulsa la representación política de mujeres en México, y el maestro Carlos Juárez, director del Instituto, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Hay un informe de índice de paz en México en este 2021. Me van a decir, Fernanda, nosotros te vamos a hablar de paz y tú estás hablando de violencia, hablando de las 6 ciudades más peligrosas en el mundo, están en México. ¿Estoy equivocada en arrancar la introducción hablando del informe Índice de Paz México 2021 de las ciudades más violentas? Mónica. Hola, buenos días, buenas tardes. Pues yo creo que no, yo creo que esa es una realidad que el índice nos está hablando y creo que hay que también ver cuánto cuesta la inseguridad, la violencia a la economía, de lo cual pues Carlos nos va a hablar mucho, pero también cuáles son las propuestas para construir la paz. Y lo hablamos como construir la paz. No es en automático, es un proceso también de ir encontrando cuáles son los problemas, la causa de los problemas y las propuestas. Desde AUNA, lo que estamos haciendo es justo seleccionar a mujeres que tienen un liderazgo comunitario, que conocen los problemas de sus comunidades e impulsarlas para que sean candidatas y, digamos, representantes de las mujeres y de estos problemas en los congresos locales, en el Congreso Federal, en los municipios. Pero no solo es mujeres por mujeres, eso también lo quiero decir, sino que tenemos una agenda en 5 puntos y uno justamente es la pacificación y la justicia. Y creo que esta agenda se une muy bien con el índice de paz que se está presentando y que se está difundiendo. Es decir, no basta con que todos queramos la paz y la paz mundial, ¿no? Como ahora sí que el concurso de Miss Universo, sino que hay que construirla todos los días y hay que pensar en cómo salirnos de paradigmas que son equivocados. Por ejemplo, pongo 2 ejemplos, ¿no? Dar más años de cárcel en las leyes no va a resolver cosas si no tenemos un sistema judicial que investigue, que presente pruebas efectivas, que tenga jueces bien capacitados, obviamente policías de investigación también bien capacitados y sentencias claras. Y tampoco meter a la gente en la cárcel en esto que se llama prisión preventiva, es decir, todos a la cárcel sin un juicio justo, lo que puede llevar es tener a muchísimos inocentes, incluyéndonos en algún momento nosotras mismas, en esas cárceles. Entonces, de alguna forma hay que tener en las cárceles a quienes hayan tenido un juicio justo, con pruebas y con una investigación. Eso implica una reforma del Poder Judicial, ¿no? Y profesionalizar
a los policías, a los jueces, a los ministerios públicos. Entonces, otra vez, dar años de cárcel en leyes es una medida populista. Fortalecer el Poder Judicial, sus instancias de investigación, es una medida que nos va a tomar tiempo, pero que va en la dirección correcta. Otro paradigma es qué hacer con los militares en la calle y sobre todo con el poder armamentista, ¿no? Estas largas armas que vemos, ya están las vacunaciones, lo he visto en muchas fotos, ¿no? Pues te van a vacunar, no tenemos por qué andar cargando ni viendo esas armas. Entonces, tener al ejército con ese poder armamentista en las calles y tener también el tráfico de armas, está aumentando muchísimo la violencia y con esa violencia los feminicidios. ¿Qué son los feminicidios? Pues son mujeres que son asesinadas muchas veces en la calle, pero muchas veces en la casa. Es decir, hay más pistolas, hay más armamentos en la calle y esos llegan a las casas y un asunto de violencia doméstica de pronto se convierte en un feminicidio muy rápidamente. Entonces, tener esto, mano dura, fuerza brutal para combatir la delincuencia, no va a funcionar, nos está trayendo violencia, nos está trayendo índices de violencia y de homicidios gigantescas, como nunca antes vistas, y en cambio lo que tenemos que pensar es en soluciones comunitarias. Por eso pensamos que estas mujeres son las indicadas para llevar esta discusión, es decir, hay muchos problemas entre bandas, entre pandillas, entre familias, entre miembros de la familia, que no tendrían que escalar a muertes y homicidios, tenían que bajarse para resolver por mediación, por el diálogo, por el trabajo incluso de prevención con los jóvenes, estos temas. Entonces, también es salirnos de esto, ¿no? Es decir, no más armas y no más ejército y no más mano dura y patrullas, nos va a llevar a más paz. Nos va a llevar a más paz el trabajo comunitario, el trabajo de la policía comunitaria, el reducir la violencia intrafamiliar, el reducir también la violencia de los jóvenes, el darle oportunidades a los jóvenes, incluso también cuando han estado un rato en la cárcel y tienen antecedentes y demás, ¿cómo los reintegramos para que no se vuelvan estos megadelincuentes y sean estas megabandas ya de crimen organizado, sino que tengan oportunidades de trabajo, de estudio? Entonces, ese es el tipo de soluciones que pensamos como construcción de paz. ¿Podrías, Carlos Juárez, y no es una pregunta menor, definirme qué es paz en una sociedad, en un país? ¿Qué significa que haya paz en un país? Para saber qué es lo que miden a través de este índice. Sí, gracias, Fernanda. Aprovecho para saludarte, para saludar a Mónica. Somos amigos de ya hace varios años y las organizaciones también son amigas. Es una pregunta que parece obvia, Fernanda, ¿qué es la paz? Pero en realidad no es obvia. No es obvia. Nosotros en el Instituto para la Economía y la Paz llevamos 15 años midiendo este fenómeno a nivel global y justo el primer impulso de crear esta organización es decir, hagamos de la paz un concepto que no sea abstracto, que no sea nebuloso, que no sea confuso, sino que podamos definirlo claramente, que podamos medirlo y por lo tanto que podamos dar seguimiento y conseguir concretar los niveles de paz en el mundo y en los países. Quisiera, si me permites, compartirte dos conceptos centrales que creo que pueden ayudar a responder esto que preguntas. Hablamos de la paz, todo el mundo tiene una definición propia, todos tienen razón, pero la idea de la paz va desde la paz interior, la paz espiritual, religiosa, la paz mental, hasta la paz entre los países, la paz global. Todo lo que cabe en medio puede ser, es llamado la paz y es cierto. Johan Galtung, académico... Perdón, ¿la paz sería ausencia de conflicto? ¿O qué dice este académico? Te escucho. Sí, Johan Galtung, quizás el padre de los estudios sobre la paz, habla de dos conceptos, paz negativa y paz positiva. La paz negativa es negativa no porque sea mala, sino porque define la paz a partir de lo que la paz no es. Cuando decimos
que queremos un México sin homicidios, sin miedo, sin violencia, sin golpes, sin bullying, hablamos de paz negativa. Esa es la seguridad pública. Decías, Carlos, que había dos tipos de paz, la negativa, la positiva. Estabas desarrollando la idea y el concepto de la negativa cuando tuvimos que escuchar y con agrado y con gusto los spots QTF. Cuéntanos, resume por favor, tenemos 9 minutos para concluir. Sí, hablábamos de la paz negativa como la ausencia de violencia o de miedo a la violencia. Decimos lo que no queremos y esto se parece mucho a la seguridad pública, pero en realidad lo que garantiza la paz en el largo plazo, lo que nos permite vivir en armonía y tener una sociedad realmente pacífica es la paz positiva. Es decir, esta paz positiva incluye a la seguridad pública, por supuesto, pero va más allá, habla de las estructuras, de las instituciones, de las actitudes de las personas y de una convivencia integralmente más pacífica. En el Instituto para la Economía y la Paz medimos ambas, medimos la paz en el corto plazo, que es la paz negativa, y medimos la paz positiva. Para nuestro país, vemos que hay grandes oportunidades de mejora, es decir, los pilares o los factores más débiles en paz positiva son los niveles de corrupción y la calidad de los gobiernos, que son muy bajos. También tenemos un serio problema gravísimo de violencia contra las mujeres, sobre todo en sus formas de violencia sexual y violencia familiar, que fueron dos indicadores que empeoraron en el último año, a pesar del confinamiento, o quizás alimentados por el confinamiento, aumentaron. Y solo para concluir, te doy un par de datos. En los últimos 6 años, la violencia sexual ha crecido un 64% a nivel nacional y la violencia familiar ha crecido un 60% de acuerdo a los indicadores. Son datos escalofriantes. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué ha aumentado? ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, ¿cuál es tu estudio, tu fundamento? ¿Qué piensas de esto, pues? Sí, tenemos que mirar a los efectos, digamos, de la violencia contra las mujeres, que son las estadísticas y las tasas de victimización que vemos, garantizar la integridad, reducir la impunidad en este sentido, pero también tenemos que mirar a las raíces culturales, a las raíces estructurales. Ahora hemos sido testigos de cómo el sistema político, el sistema económico, la televisión, la música, el internet, un montón de elementos culturales, mediáticos y sociales fomentan esta violencia contra las mujeres y tenemos que atenderlo también en ese sentido. Es un fenómeno multidimensional que tiene arraigos muy profundos en la cultura mexicana y yo diría que también tenemos, y lo digo como hombre, tenemos que revisar nosotros los hombres cómo es que hemos llegado a este punto en el que somos un país con altísimas tasas de feminicidio, de violencia familiar, de violencia sexual, y cometemos la gran mayoría de los delitos, incluido más del 95% de los delitos contra las mujeres, son cometidas por hombres. Habría que revisar cómo estamos viviendo nuestras masculinidades, la forma en que estamos siendo hombres y cómo llegamos a este punto en el país. Pues este índice es decir, se mide, se plasma los resultados del Índice de Paz México 2020. Esta semana se presentó la 8ª edición de este índice por el International Institute for Economics and Peace, el IEP, pero ¿da alguna solución? ¿Marca algunas estrategias o solamente indica dónde estamos parados? Sí hacemos algunas recomendaciones. Lo primero que decimos es que tenemos que trascender el paradigma o la idea de que la paz es igual a la seguridad pública. No lo es. Incluye a la seguridad, pero hay una serie de elementos, como ya mencionaba, que tienen que ver con la paz, además de la corrupción, de la calidad de los gobiernos, la libertad de expresión, los derechos humanos, el acceso a educación y salud, las buenas relaciones entre los miembros de una comunidad, el tejido social, una distribución más igualitaria, más equitativa de los recursos, que no haya tantas diferencias sociales, y un conjunto de elementos institucionales, estructurales, culturales en el país. Como una recomendación muy concreta, lo que decimos a quienes toman las decisiones de política pública es que si estamos frente a un fenómeno de violencias que es muy complejo, multidimensional, tiene violencias de muchas naturalezas distintas y con dinámicas diversas, desde la violencia familiar hasta de la delincuencia organizada, que es muy potente.
Cada violencia necesita ser abordada de manera muy particular, de acuerdo a su naturaleza. Necesitamos políticas públicas más focalizadas, que puedan ser medibles, más sólidas, que se articulen con esfuerzos de otros gobiernos a nivel federal, pero a nivel local también, y que convoque a la colaboración entre el sector privado, la sociedad civil, el sector académico y, por supuesto, el gobierno. Cuando hemos visto buenos avances a nivel local en materia de seguridad y de paz, es porque los actores diversos se pusieron de acuerdo, construyeron agendas conjuntas, les dieron seguimiento y privilegiaron la colectividad por encima de sus diferencias ideológicas, partidistas, sociales, etcétera. Es un reto para México porque vivimos una división grave en esta materia, y el reto es ponernos de acuerdo para poder colaborar y construir agendas colectivas. Es angustia, ¿no? Angustia por momentos darnos cuenta qué tan lejos estamos de poder ser un Japón o qué tan cerca. Yo tuve una introducción hoy en este tema periodístico de qué es lo que está pasando en Japón, porque en Japón se crece entendiendo que lo que no es tuyo, no lo puedes hacer tuyo. Es un crimen hacerlo tuyo. No puedes quitarle algo a alguien cuando no es tuyo. Y si te encuentras algo y no es tuyo, ahí lo dejas. No lo tocas. Y no puedes atentar contra la vida del otro, porque el otro tampoco debe de atentar contra tu vida. Es tan claro como el agua, pues. ¿Cuánto nos falta para llegar allá? ¿Hay por lo menos, estamos en el camino, en el rumbo, o ni siquiera eso, Mónica? Yo creo que hablando también de por qué aumenta la violencia que te contestaba Carlos, me gustaría decir que la condición de las mujeres ha cambiado mucho. Ahora tienen mucho más educación, oportunidades de trabajo, salen a trabajar, y también pues, lo que nosotros llamamos empoderamiento, ¿no? Ganas de ser mejor, de que su opinión cuente, de que su voz sea escuchada. Y seguimos viviendo en esta cultura pues muy machista de que los hombres siguen tomando las decisiones, decidiendo si salen o no a trabajar, etcétera. Las mujeres estamos viviendo esto de decir, tenemos el trabajo afuera de la casa y además el trabajo dentro. Y pues a eso causa mucho conflicto. Entonces creo que también como parte de estas, desmontar estas actitudes machistas y de que las mujeres sean tomadas en cuenta, se necesita que los hombres también tomen un poco o la mitad de este trabajo no remunerado, es decir, el cuidado de la casa, de los hijos, de los adultos mayores, de los papás, de los hijos, de los enfermos, de las personas con discapacidad. O sea, hay un fenómeno ahí muy grande de generar un sistema de cuidados, que es una de las causas que causa mucha esta tensión familiar, ¿no? O sea, ya está esta violencia. Entonces, yo diría que también, además de atender esas violencias, hay que ir construyendo estas soluciones, que, como dice Carlos, algunas son de crear instituciones nuevas, como esto de pensar en guarderías, pensar en espacios de día para adultos mayores, o sea, eso son instituciones, como también los valores y la cultura. Y yo creo, Fernanda, o sea, sí, cuando vemos estos temas de Japón y todo un tema cultural, pareciera que nosotros estamos destinados a no salir de ahí, pero yo creo que hay cosas de poco a poco, de cómo van cambiando con las décadas, con los años, con estas actitudes, y más que reprimirlas y decir, no, 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 que las mujeres se regresan a la casa, que tengan su papel tradicional y entonces ya se acaba estos conflictos familiares. No, lo que tenemos que hacer es cómo les damos solución para el futuro, cómo construimos ese futuro, y lo diría por los dos lados, por la cultura, como tú bien dices, como Japón y como otros lugares, una cultura de paz, de diálogo, de mediación, esa es la cultura que tendríamos que empezar a trabajar, y otra que son la creación de instituciones, las leyes, esto que pareciera la guardería, el presupuesto de las guarderías, las leyes del sistema de cuidados, ese es el otro camino. Entonces, yo creo que no hay que verlo tan lejos, o sea, no hay que, y con determinismo, no hay que decir, no, porque ya no estamos ahí, nunca vamos a ser Japón. No, vamos a crear nuestro propio camino, pero sí atendiendo como a nuevos conceptos, que es lo que Carlos presenta, ¿no? ¿Cómo entendemos esta paz positiva?
cómo pensamos que las mujeres importan, que pueden tomar decisiones, que vamos a votar por ellas ahora en paridad, o sea, es decir, 50% de candidatos hombres y 50 mujeres para que tengamos congresos así también, con legisladoras, 50% mujeres, 50% hombres, y ser escuchada pues la voz de las mujeres y las soluciones de las mujeres, porque sí da una perspectiva diferente ¿no? El haber tenido tu parido, cuidado, querer ir a trabajar, estudiar, es muy diferente a que un hombre te diga, oye, pero vas a hacer esto. No, espérame, yo te quiero contar mi experiencia y te quiero decir cómo yo haría las cosas. Entonces, creo que esto es también un mensaje hacia cómo votamos y elegimos a candidatas que defiendan estas agendas, que piensen de otra forma, como dice Carlos, trabajar con el sector privado, con sociedad civil. Ese es el tipo de agendas que también queremos impulsar. Pues ahí el tema. Les agradezco enormemente, Mónica Tapia, @MónicaTapiaA y @Global Peace Index, Carlos Juárez, por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Tenemos mucho trabajo por hacer en México. Mucho trabajo. Y dejar de estar distraídos en lo menos importante. Lo importante, el fondo de lo que está viviendo este país, es muy delicado. Muy.